Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Muy buenas noches a todas y todos. ¿Os han gustado vuestros regalos? Tengo un regalo muy especial que haceros a todas y todos, especialmente a las niñas y niños que tienen de 10 a 120 años. ¿Queréis que os cuente un cuento? Es un cuento que ha escrito un amigo mío y quiere compartirlo con vosotros a través de mí. Así que me ha pedido que os lea a todos un maravilloso cuento. Se titula Un cuento de Navidad como jamás os han contado. Veréis, tengo que ponerme unas gafas mágicas que me han hecho los elfos para poder leer en mi libro de cuentos mágicos. También con ellas puedo leer en el libro de las niñas y de los niños que se han portado bien y de los que se han portado mal también. Os leo ya un cuento de Navidad como jamás os han contado. Érase una vez, hace mucho, mucho, mucho tiempo, tanto que ni los más mayores lo recuerdan, ni en todos los libros escritos desde entonces se han puesto de acuerdo sobre esta historia que hoy os cuento. En ese tiempo perdido en los recuerdos, la luz y la oscuridad decidieron por una vez bailar juntas, y mientras la una abrazaba a la otra, de entre la luz y la oscuridad bailando juntas, saltó una chispa que llegó a los lugares más lejanos, más allá de la estrella más pequeña que somos capaces de ver en el firmamento. Esa chispa lo llenó casi todo de vida. En muchos planetas surgieron diferentes formas de vida. Había un planeta muy pequeño en comparación con otros planetas, tantos y más planetas que estrellas, y mirad si hay estrellas alumbrando en el cielo, en medio de tanta oscuridad y vacío. Al planeta chiquitito, pasando los años, los siglos y los milenios, le llamaron Tierra. Y la chispa que llegó a él, entre todas las millones y millones de formas de vida que creó una muy curiosa a la que los libros antiguos dieron en llamar seres humanos. Estos tenían dentro de sí la misma luz y la misma oscuridad de la que surgió la chispa. Con el paso de los tiempos, en unos se manifestaba más la luz y en otros la oscuridad. Todo dependía de las decisiones que tomaban cada día de sus vidas, de cómo se trataban unos a otros, de sus acciones cotidianas. La luz siempre resplandecía frente a la oscuridad, mostrando a la oscuridad todas las sombras que de ella salían. El egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la competitividad. Aquellos que eran dominados por la oscuridad lo querían todo para ellos y enseñaban que esta era la manera más natural de vivir en la sociedad. Acumulaban tierras, casas, cosechas, ganados, ríos y caminos, y a otros seres humanos que les enriquecían más y más cada día.
con el duro trabajo que éstos realizaban. Se dieron en llamar propietarios, y su propiedad era lo más sagrado de todo lo que podía existir, y decían que si los otros se esforzaban y trabajaban como ellos lo hacían, podrían acumular tantas propiedades y riquezas como ellos poseían. Pero aquellos que resplandecían como la luz eran seres humanos desprendidos de toda posesión material. Habían aprendido que por ellos mismos no podían ser absolutamente nada sin los otros, y que la mejor forma y la más natural de vivir era practicando la solidaridad cotidiana con todos los seres humanos a los que consideraban sus iguales. No importaba el lugar, por muy lejano que fuera, en el que habían nacido, ni su lengua, ni sus costumbres. También conocían la oscuridad que existía dentro de ellos y sabían que ésta podía arrojar su sombra sobre sus actos y prácticas y acciones cotidianas si se dejaban dominar por ella. Porque por mucho que la luz quisiera brillar, la oscuridad era muy poderosa y se apoderaba rápidamente de todo. Comprendieron que sólo apoyándose mutuamente y cooperando unos con otros entre todos los seres humanos podían y podrían crear una sociedad donde cada cual aportara a todas y a todos, desde sus propias capacidades y habilidades, todo lo que necesitaban para sus vidas, y recibir de todas y todos conforme a las necesidades que tenían para poder vivir sus vidas con dignidad. Con el paso del tiempo, aquellos individuos que habían ido acumulándolo todo como sus propiedades, acumularon también a otros individuos cuyas voluntades compraron y les armaron para que protegieran sus propiedades por encima de la luz y de la oscuridad. Había muchos seres humanos a los que todo esto les enojaba muchísimo y siempre estaban pensando, reflexionando, meditando cómo hacer que en las vidas de todas y todos abundara más la luz que la oscuridad. Es más, soñaban con apagar la oscuridad para siempre. Y en medio de aquellos tiempos hubo un hombre ya muy anciano, con su pelo y su barba blancos, que había acumulado solo sabiduría, trabajando siempre con sus propias manos. Sabía hacer muchas cosas: arreglar tejados, fabricar puertas y ventanas para las casas, arreglar ollas y platos, cubiertos para las mesas y figuras de animales y objetos con todo tipo de materiales, como la madera, el barro y los metales. Recorría los caminos y las aldeas con su carro, cargado de herramientas, siempre dispuesto a echar una mano, allí donde había necesidad de sus habilidades y sus capacidades. A los que lo poseían todo, les exigía antes de trabajar un buen pago por su oficio, algo a lo que no estaban estos propietarios muy acostumbrados, porque siempre pagaban salarios de miseria y de hambre a quienes trabajaban para ellos. Sin embargo, allí donde encontraba a seres humanos humildes y sencillos, empobrecidos a pesar de sus duros trabajos y jornadas inacabables, les decía que su trabajo valía tanto como lo que ellos pudieran pagar sin aumentar su hambre y su miseria. Era un viejo muy testarudo,
que decía siempre lo que pensaba, que conocía el origen de la chispa y la auténtica condición de todos los seres humanos. Había aprendido que la chispa de la dignidad humana se manifestaba de muchas formas en las condiciones de miseria más absolutas y que por ello muchas familias humildes no le llamaban requiriendo sus servicios. Su carro, en el cual vivía con sus herramientas, y unos mulos cuya cabeza había coronado con unos prodigiosos cuernos de marfil que había tallado para ellos. Vosotros tiráis del peso de la vida que arrastro, yo os corono como a reyes, solía decirles a diario. Por las noches, cuando ya nadie había requerido de su trabajo durante el día y sabía que tocaba marchar a otra aldea, a otro lugar, se dedicaba sin hacer ruido, cuando todos dormían, a arreglar tejados, puertas y ventanas, ollas y utensilios de las familias más humildes y sin recursos para pagar sus servicios. Y a los más pequeños de la casa les dejaba alguna figurita de las que solía modelar. Al día siguiente todo eran sorpresas en aquellos hogares sin patrimonios ni riquezas, solo trabajo esclavo muy duro y doloroso. Ese día los niños jugaban y las familias humildes eran felices y encontraban una razón para festejar. Nadie se explicaba lo que había sucedido. Esto se repetía de aldea en aldea, por la que ese viejo de cabellos y barba blanca, testarudo como nadie, pasaba ofreciendo su buen trabajo y saber hacer. Un día de alegría en la casa de los esclavos, alegría que duraba muy poco, dado que los amos de su trabajo, sorprendidos de los arreglos en las casas y de los niños jugando, pedían explicaciones. ¿De dónde habían sacado estos el dinero para hacer frente a esos gastos? Y con malas formas proferían palabras como: si lo que te pago te da para que vivas tan bien, voy a tener que pagarte menos. Poco a poco, muchos eran los comerciantes que hablaban de esas noticias extrañas. De aquí para allá, de aldea en aldea, llevaban y traían los mismos rumores. Y los esclavos, sin atinar muy bien a dar una explicación razonable a sus amos, pues no la tenían, esperaban con anhelo otra noche de milagros o magia. El rey de aquellas inmensas tierras supo de estos sucesos. Incluso embajadores de otros reinos le relataban la misma historia. Mandó llamar a todos sus consejeros y los reunió a puerta cerrada, con guardias detrás de ellas, apercibidos de perder sus 2 orejas. Si eran sorprendidos con una sola de ellas pegada a las puertas. ¿Qué sabéis de estos sucesos tan extraños que nos llegan de todas partes del reino, incluso de reinos más allá del nuestro? Nada, Majestad, respondieron como uno solo, todos al mismo tiempo. ¿Y qué me sugerís que haga? Enviad espías por todo el reino, que hablen con los amos de los esclavos cuyas casas fueron objetos de esa magia, Majestad, y con sus esclavos. Algo tendrán en común para que esa magia aconteciera en sus hogares. Y así mismo hizo el rey. Envió espías por todo el reino y les dio 1 año para que regresaran a su presencia con informes detallados de todo cuanto habían
observado y escuchado. Al año justo, todos los espías acudieron a palacio con sus informes. Uno tras otro fueron informando de sus conclusiones, y uno tras otro coincidieron en el mismo relato. Un viejo carretero de cabellos y barba blanca, maestro artesano como ninguno habían conocido los amos y los propietarios, arreglaban sus casas por un precio que jamás habían pagado a nadie por su mismo trabajo. Justo al día siguiente que había terminado de trabajar en la última casa de los ricos propietarios de la aldea, desaparecía del pueblo al día siguiente, y esa misma noche, era esa misma noche cuando se obraba la magia en las casas más humildes de los esclavos. Uno de los espías recordó algo que casi se le pasaba por alto. Ese viejo carretero era muy excéntrico. Su carro lo tiraban dos mulos a los que había colocado en sus cabezas una corona tallada de cuernos de marfil descomunales, tal que parecían las cornamentas de los renos de las tierras más altas y frías, y no satisfecho con eso, hablaba con sus mulos y les decía. El espía temeroso hizo una pausa. Majestad, siento pudor de repetir literalmente sus mismas palabras, dijo el espía. Hablad, respondió secamente el rey. Tengo miedo, Majestad. Que habléis, lacayo, os va la vida en ello, gritó secamente el rey. El viejo loco, Majestad, le dice a los mulos todos los días: vosotros tiráis del peso de la vida que arrastro. Yo os corono como a reyes. ¡Alta traición! ¡Injuria! ¡Desacato a la corona!, gritó el rey. Los ojos se le inyectaron en sangre, las venas del cuello se le inflamaron como si tuviera el tamaño de los dedos de sus manos. Rojo de cólera, ciego de ira, dominado completamente por la oscuridad, gritó: ¡que lo traigan a mi presencia inmediatamente! Son esos miserables esclavos los que tienen que tirar y arrastrar del peso de sus insignificantes vidas, y no yo, el rey, elegido por las estrellas del cielo y esa maravillosa luz de las estrellas que, reflejándose en mi corona, deslumbra como brillante arco iris. Es en esos colores que se inspira la música de mis arpas y arpistas. ¡Que me lo traigan ya!, exigió. Pero mi señor, que lo busquen como a un perro y le den caza. Así será, Majestad. Durante meses y años fueron enviados espías y soldados con embajadas más allá de las fronteras de su propio reino. Debía advertir también del peligro a otros reyes, por muy lejanos que fueran sus reinos. Esas prácticas podrían subvertir el orden establecido y las sagradas leyes reales si aplican otras costumbres distintas a las que ordenan las reales leyes. Cobrar más a los que más tienen y menos a los que apenas poseen sus manos para vender la fuerza de trabajo. Eso podría desequilibrar las arcas del rey, el cobro de sus impuestos y el cobro del impuesto a sus señores feudales. Si nadie cobrara por lo que hace y repartido el producto del trabajo de todos,
todas y todos pudieran vivir con dignidad, se socavaría la autoridad del rey y de todo el reino. Bajo ninguna circunstancia eso debe ser permitido, cavilaba el rey. Tras un tiempo que a día de hoy nadie ha podido precisar, el viejo carretero testarudo, de cabellos y barba blanca, fue arrestado en los caminos que transitaba y conducido a la presencia del rey. «¿Quién sois vos?», preguntó sentado en su trono el rey. «Soy un ser humano libre», y sin hacer ningún ademán de inclinación, de respeto y sujeción, se quedó plantado frente a él, mirándole a los ojos. El rey se sintió muy incómodo, no pudo soportar su firme, serena y convencida mirada. Se encontraba frente a frente con un pordiosero que mostraba su misma dignidad y alteza. Por primera vez en su vida, el rey tenía frente a él a un ser humano igual a él, libre de ser, de sentir, de pensar, de expresar, algo completamente inusual para cualquier rey de cualquier reino. Hasta los reyes, cuando se juntan, se miran y observan con distancias, buscando y maquinando las diferencias entre ellos. El viejo carretero, maestro artesano, era exactamente igual al rey, y exactamente igual a los seres humanos en cuyas casas estuvo trabajando la última noche. Esta idea se despertó en uno de los consejeros, se acercó al rey y al oído le susurró: «Este hombre solo podría traer desorden al reino, el pillaje y la anarquía, como llamaban a los hombres y mujeres sin rey que habitaban escondidos en los bosques más inaccesibles. Tal vez, Majestad, este viejo sea uno de esos hombres de los bosques aislados». «Ve, acércate», le ordenó el rey. «A mis 3 hijos les gusta jugar con las figuras que vas regalando a los hijos de los esclavos. Quiero que les fabriques, solo a ellos, un bosque frondoso de árboles, con sus casas humildes, de esas que arreglas por las noches, y que a la aldea la atraviesa un río junto a las casas. Te pagaré un cofre bien grande, lleno de oro». «¿Cómo obtuvieron esas figuristas?», preguntó el viejo testarudo. «Mis soldados requisaron muchas. Les exigí informes y pruebas bajo pena de muerte». «Esas figuritas nunca tuvieron precio», respondió el viejo. «Pónselo tú y haz para mis hijos las más impresionantes que jamás hayas hecho». «No, tus hijos ya poseen todo lo que les falta a todos los hijos de los esclavos. Les sobra tanto de todo, que si yo les fabrico más, terminaría por apagar lo poquito que a ellos les queda de la luz. Es mi corona la que hace brillar». «¿Tu corona, dices?» «Tu corona es la que ha llenado de oscuridad tu reino. Mujeres y hombres trabajan en tus tierras, en tus bosques, en tus ríos y en los de tus señores feudales y comerciantes. Habitan casas donde si llueve, toda la familia sufre un naufragio.
En sus mesas se alimentan con los escasos mendrugos de pan negro que les permite el salario que les pagáis. Si enferman, no pueden pagar un médico. Las vacas de vuestros corrales están mejor alimentadas que ellos. Sus hijos no pueden beber leche, salvo la muy cortada, en 3/4 de agua. Y sus madres matan el hambre de sus hijos entre lágrimas. No viven así vuestros hijos, ni los hijos de vuestros consejeros, ni los de vuestros guardias armados, que también os obedecen y protegen. Y si los negocios de vuestros comerciantes lo requieren, arrojáis con vuestros guardias a los esclavos al vacío y la oscuridad de los caminos fríos y desamparados. El rey apretaba los puños, sus dientes, su gesto. Y dime, ¿cómo haces esa magia de arreglar las casas viejas de una aldea en una sola noche? Tú no mereces conocer tales secretos, respondió el viejo cartero. Mañana, al salir el sol, perderás tu cabeza y con ella tu vida, sentenció secamente al rey. Llevároslo de mi presencia. 10 guardias rodearon al viejo entre sonrisas burlonas y gestos de desprecio. De una forma innecesariamente violenta, lo sacaron por la fuerza a empujones del salón real y lo condujeron a las mazmorras del palacio. Ya dentro de las mazmorras, el viejo reconoció su sello entre las piedras que se levantaban frente a él como muros infranqueables. Muchos años atrás, cuando era joven y fuerte, fue uno de los artesanos que trabajó construyendo aquellas mazmorras. Pensó en cuántos hombres y mujeres habían sido castigados injustamente a permanecer durante años en ellas. Otro rey, el padre del que le acababa de encerrar, había ordenado construir las mazmorras. Otros reinos habían entrado en guerra y para alimentar a sus ejércitos necesitaban comprar buenas cosechas que este rey les vendía con buenos dividendos para las arcas reales. El pueblo sufría de escasez. Les recortaron el pan, ese pan negro que apenas les daba para alimentar a sus familias. De las casas de labriegos que habitaron sus padres y los padres de sus padres durante muchas generaciones, fueron arrojados a viejos establos que tuvieron que habilitar escasamente como hogares. Y sus casas fueron alquiladas por sus amos a los soldados que combatían en otros reinos como casas de reposo tras haberlas mejorado. Algunas voces se fueron levantando de entre los esclavos del reino y para acallarlas, antes de que contagiaran a todos, el rey ordenó construir mazmorras seguras para encerrarlos durante largos años. El viejo carretero sentía mucho pesar por haber contribuido a construir, a crear tanto dolor, angustia y sufrimiento. Fue por aquel tiempo cuando, casi a punto de terminar de construir las mazmorras, no pudo más y abandonó la obra, echándose a los caminos para ganarse el pan de una forma más honesta y menos dolorosa. Con los años había madurado y adquirido sabiduría. Había leído viejos libros, algunos que incluso tiempo atrás estuvieron prohibidos. Leyó que mujeres y hombres libres
sin rey ni amos, se habían retirado a los bosques de difícil acceso para las tropas del rey y crearon otras formas de organizarse y vivir sin amos y sin ser esclavos de nadie. Las premisas eran sencillas. Todos trabajaban en aquello que mejor sabían hacer y aprendían a hacer nuevas cosas. Trabajaban solo en aquello que necesitaban para vivir, como comunidades de seres humanos libres e iguales de verdad. Y todo lo que producían era repartido según las necesidades de todas y todos. La solidaridad, el apoyo mutuo, la cooperación, la autogestión, eran todo lo que tenían por ley natural, una ley para la vida. En aquellos muros fue recordando todas las aldeas en las que había estado trabajando. Cuando llegaba a una, negociaba con los amos el precio de su trabajo y por las noches visitaba a los esclavos en cuyas casas comía a cambio de pagar un buen precio por los alimentos que le preparaban. Pagaba también que esa noche el puchero de verduras y carne daba para que la familia comiera bien varios días. Les contaba cuentos al calor de un fuego, que podía avivarse para que nadie tuviera frío. Les hablaba de los bosques inaccesibles y de las mujeres y hombres libres, y les pedía que bajo ninguna circunstancia debían contar a sus amos estas cosas. Esto mismo lo repetía en todas las casas humildes de esclavos, de las aldeas por las que pasaba, calculando cuándo iba a terminar sus trabajos en las haciendas de los amos. Acordaba en todas las casas que visitaba que la última noche la dedicaría a arreglar sus hogares y que sumando las manos de todos los hombres y de todas las mujeres podrían obrar milagros como adecentar sus hogares, atendiendo a sus indicaciones y pericia como maestro artesano. Así, la última noche, todas las mujeres y hombres de la aldea se juntaban en una primera casa y de ésta iban todos a una, sumando sus fuerzas y energías de casa en casa hasta que todas quedaban adecentadas. Y a los pies de las niñas y niños, reconciliados en sus sueños, les dejaba una de sus figuritas talladas. El viejo carretero, maestro artesano de barba y cabellos blancos, podría haber llegado a ser uno de los hombres más ricos y prestigiosos del reino. Era el más hábil de cuantos artesanos hubo, y de todos es bien sabido que los artesanos prosperaron en grandes comerciantes. Cogieron mozos que se convirtieron en sus aprendices primero y esclavos después. A cambio de su trabajo y producción, aprendían un oficio con el que ganarse el pan negro. Y sumando plusvalías y plusvalías, esta es una palabra que adoran los comerciantes, aquellos artesanos se convirtieron en hombres de negocios que prosperaban más cuanto más cerca llegaban a estar del rey, quien repartía entre ellos generosamente concesiones de los negocios del reino. Pero este no fue nunca el objeto vital del viejo carretero, que sabía del origen de la chispa de la vida, de la luz y de la oscuridad que asolaba el reino. Casi todas las puertas, las rejas y las piedras de las mazmorras las había hecho o supervisado él mismo, y sabía cómo abrir las puertas y moverse sin hacer ruido por la noche. Al día siguiente, nada más salir el sol,
le esperaba el verdugo y el hacha. Abrió la puerta con absoluta facilidad y se dirigió a los establos, donde habían dejado su carro y sus mulos con todas sus herramientas. Salió sin dificultad de la ciudad y se encaminó a las tierras altas, frías y heladas, donde habitaban las mujeres y hombres libres. La sorpresa del rey fue enorme cuando le comunicaron que las puertas de las mazmorras estaban abiertas, que ni el viejo carretero, ni los hombres y mujeres que en ellas estaban arrestados y apresados se encontraban en ellas. También fue en aumento su cólera y su miedo. ¿Cómo era posible que este mago obrara tales portentos? Pensó, y se había negado a revelarle los secretos de su magia. Ordenó bajo pena de muerte que nadie mencionara jamás al viejo carretero, pero ni los decretos reales pudieron silenciar los rumores. El rey se hizo viejo y murió aturdido y obsesionado con el viejo carretero. Pero tiempo antes de morir, había ordenado a todos los escribanos y trovadores del reino que contaran historias magníficas sobre viejos benefactores de los niños. Muchas fueron las historias que se escribieron y copiaron por todos los reinos. Cada cual escribió la suya y cada viejo protagonista del cuento le dieron un nombre. La Navidad se convirtió en el centro de todos los cuentos, pues hubo astrólogos en el pasado que llevaron, según cuentan los relatos más viejos, regalos a un recién nacido. Y sobre mí se han escrito muchas historias. Incluso soy el protagonista de muchas películas. Recuerda siempre lo esencial y vívelo todos los días de tu vida. ¡Ho, ho, 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 ho! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ho, ho, 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 ho!